Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis muy bien. Muchas gracias por venir. De los 25, pues nos hemos quedado en 3, 4. Yo también me cuento. No pasa nada. Sí, aquí lo importante es que hayáis venido. Y hoy venimos a presentar el fabuloso libro que os va a cambiar la vida, que se llama IA for Work. ¿Sí? Entiendo que lo estáis viendo bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Okay. Vale. Entonces, bueno, pues nada. Vale, IA for Work. Como bien sabéis, hoy presento, bueno, en verdad el lanzamiento fue ayer, pero aquí tengo el nuevo libro. El nuevo libro, los que ya conocéis el estilo, pues bueno, obviamente este es un libro chulo, y este en concreto va sobre ella. Entonces, os voy a hacer un resumen del libro, ¿sí? Y así vais directamente al capítulo que os apetezca, ¿sí? ¿Te parece, Curra? ¿Sí? Ok, fantástico. Y después os voy a explicar cómo he hecho el libro y algunos detallitos extras, ¿vale? Entonces, el resumen. Esto es un libro que va sobre IA. ¿Habéis probado Claude o no? ¿Conocéis Notebook LM? Sí, ostras. ¿Y qué es mejor? ¿Gemini? ¿Copilot? Ostras, ¿os habéis enterado de creados continuamente de un montonazo de novedades? Y esto es terrible. Entonces, el primer capítulo intenta poner un poco de orden. Desde siempre, la tecnología ha ido más rápido que la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos y mucho más rápido que el de las empresas, con lo cual, tranquilos, que la tecnología y las novedades vayan más rápido es lo normal. ¿Sí? Nosotros iremos siempre más lento. Entonces, hay un conjunto de frases que no paramos de ver en los medios de comunicación y que hablan continuamente de la IA, que en verdad que generan como una mezcla entre miedo, ¿sí?, y excitación. Entonces, creo es importante en el primer capítulo darle forma y entender por qué se produce esta avalancha y luego entender una cosa muy simple, que es la de lo que dices de la IA dice más de ti que de la IA. Es decir, la IA no deja de ser un espejo. Cuando tú hablas de las oportunidades, te estás reflejando a ti mismo. Cuando tú hablas de, ostras, el futuro del trabajo y el miedo, pues hablas de algo que llevas tú por dentro. El segundo capítulo habla de este nuevo software. ¿Qué significa esto de inteligencia artificial? No deja de ser como otro Office. Querido David, te vas a adaptar a otro nuevo software. No es algo como que es un ente robótico que va a devorar gatitos de Internet, sino básicamente es un software. Y este software funciona de una manera muy concreta. Entonces, dentro de este capítulo explico lo que yo le he llamado la naturaleza de la IA. Hay un concepto que es fundamental y es entender la teoría no determinista. Sí, entiendo que ya estáis todos familiarizados con el no determinismo, ¿verdad? Julio, tú eres un avanzado, tío. No. Bueno, no determinismo es... estamos habituados a tecnologías deterministas. El teclado es determinista. A ver, pregunta de examen. Si le doy a la M, ¿qué sale? Una M, perfecto. En cambio, a veces yo pongo en ChatGPT la M y me da una O, una P, una J, dependiendo. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente depende de la memoria que tenga guardada, depende de las instrucciones personalizadas que tú tengas. Entonces, si tú tienes bien configurado, te dará aquello que tú buscas, pero lo que le da a Julio, lo que le da a Carmen, lo que le da a David es totalmente diferente. Eso es el no determinismo. Si esto no lo tienes en cuenta, no limpias la memoria de ChatGPT, no creas las instrucciones personalizadas, entonces no te funciona 100%. Mucha gente dice, es que no me acaba de funcionar bien. Ya, es que no lo has entrenado bien. Entonces, entender el no determinismo condiciona todo aquello que hay alrededor de la tecnología. Pero la gente sigue cayendo. Utilizamos estas tecnologías nuevas como si fueran antiguas. No es un buscador. No es simplemente que te hace resúmenes de mails, no es así, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 2 encuentras los detalles de aquello que te ayuda a ordenar el fenómeno de la IA. El tercero es que de repente vas a tener que dejar de hacer cosas para hacer cosas nuevas. Antes trabajábamos de una manera, ahora trabajaremos de otra. Para entender este cambio, tenemos que entender que nosotros no tenemos un trabajo, tenemos un conjunto de tareas que vamos haciendo de forma repetitiva.
¿sí? Entonces, el día que te haces un mapa de todas aquellas cosas que haces, identificas que la IA te puede ir ayudando en todas y de repente te hará que tu trabajo sea algo diferente. En el capítulo 3, ¿sí? Hablo sobre todo de que primero utilizas la herramienta y después la herramienta te va dando forma a ti. Cuanto más utilizas ChatGPT, mejor estructuras lo que piensas. Entonces, bueno, ChatGPT, Gemini, Copilot, me da igual. Entonces te das cuenta de que primero usas la herramienta y luego poco a poco hay un cambio. Este cambio es lo que entra en el capítulo 4, que le he llamado la adopción de la adaptación de la IA, que es que esto ya lo hemos hecho anteriormente. Ya hemos adaptado algunas tecnologías como esta. En el trabajo, y lo recordarás, David, había el debate de si todo el mundo tenía que tener acceso a Internet o no. Sí, era lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente se iba a despistar. ¿Sí? ¿Para qué vas a dar acceso si no la gente, ostras, tiene que tener todo el mundo email? Pues bueno, pues a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos hecho un proceso de adaptación en 3 pasos. En inglés suena muy bien, pero upskilling es yo lo que hago, lo hago con IA. Después, la IA hace mucho mejor que yo muchas cosas y tengo que soltar el unskilling. El problema de soltar es que duele un poco. Hay cosas, Carmen, que no vas a volver a hacer, que las hará muchísimo mejor ChatGPT. Entonces, el renunciar a aquello que te gustaba, pues igual te va a tocar. ¿Sí? Y luego, por último, y esto nos abre la ventana para hacer cosas nuevas. Entonces, creo que es importante entender que no es algo que pongamos en un huequecito dentro de la agenda, sino esto va a ser el continuo de los próximos años. Aprender sobre ella forma parte de tu trabajo. ¿Vale? Y el último detalle, bueno, el 5.º capítulo habla de el lío enorme que se va a montar en las empresas. ¿Por qué? Porque primero va la tecnología, las personas se van adaptando y lo vamos probando, los exploradores probamos en casa, pero de aquí a tenerlo bien montado en empresas es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay procesos, porque la IA no llega de nuevo, sino que de repente hay ya unos hábitos, hay unos estatus, hay un montón de cosas que toca reorganizar y reorganizar eso es un lío. Entonces, lo que me gusta entender es que de repente hay algo que va a cambiar porque cualquiera de los que están en la empresa puede crear soluciones de IA y si crea soluciones de IA, la información fluye de una manera diferente. Desde mi punto de vista, las empresas se organizan en base a la eficiencia en cómo reciben, procesan y entregan información y esta tecnología cambia este rol. ¿Sí? De repente puedo acceder a todo el conocimiento dentro de una misma herramienta. Entonces, esto va a suponer un cambio. Entonces, lo que he puesto en este capítulo es que de repente vamos a rediseñar empresas en gente que crea soluciones de IA, gente que las ejecuta, gente que las revisa. Sí, esta cadena me parece interesante para entender que los departamentos, las organizaciones van a tener que rediseñarse y si se rediseñan, de repente es un lío, ¿vale? El último capítulo, y no menos importante, dejo una serie de preguntas que no tengo ni idea qué va a pasar. Por ejemplo, ¿cómo será el futuro del trabajo? Ni idea. Hay gente que dice que será muy bien, otros que no, que si los juniors, que si los seniors, no lo sé. Yo pongo mi teoría. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, cada uno... ¿Qué va a pasar con el marco legal? ChatGPT ha sido entrenado con todos los datos de Internet, con derechos y sin derechos, y hay 10.000 juicios en marcha que dependiendo de cómo vayan esos juicios, pues esto irá más rápido, será más caro o más barato. Entonces, hay una serie de cosas que a día de hoy no sabemos, pero es bueno listarlas, ¿vale? Entonces, el libro va de te ordena la cabeza, te ayuda a entender la tecnología, te empieza a dar forma para comparar cómo trabajabas antes y cómo trabajarás en el futuro, te explica ese proceso de ir soltando cosas para abrazar cosas nuevas y, por último, te dejo preguntas ajustadas. Entonces, este es el libro. ¿Cómo suena? ¿Sí? Fantástico. Muy bien. Pero bueno, hay algunas cosas que igual estaría bien explicar. Por ejemplo, mi diseñadora, yo le pedí que me buscara, intentar representar el trabajo aumentado. En verdad, el trabajo es como un círculo y a medida que vas añadiendo capas de IA, se va expandiendo como ondas y por eso tiene estos dibujos continuamente de las ondas que van aumentando tu forma de trabajo. A ver, espera aquí. Por aquí hay más. Entonces, las ondas es el sentido de tú tienes un core de trabajo y a medida que vas utilizando la guía lo vas expandiendo. Hay 3 cosas que me parece importante decir. Tiene letra grande, ¿sí? Porque mi público
tiene alguna dificultad de lectura. Todos los que estáis aquí tienen gafas, así que lo he hecho para vosotros, ya me lo agradeceréis y vuestros ojos también. 2, hay un conjunto de gráficas continuadas para darle un poco de ritmo. Y luego, si os da mucho palo algún capítulo, tenéis al final de todo un resumen que te lo ordena, ¿vale? Con lo cual ya directamente te vas al resumen y chimpún, ¿vale? Carmen, si te da palo lo de la empresa, pues te vas al resumen, te miras las ideas y ya está. La segunda cosa que es importante decir es que este es un libro sobre ella que está escrito con IA. ¿Qué quiere decir? El reto es todo lo que vais a leer. Yo no he tocado una frase. Ni una. La idea es, si realmente quieres entender el cambio, igual deberías de experimentar con el cambio, ¿no? Así que lo que he hecho, básicamente, ha sido, ¿qué tal si lo que hago es que el libro se escriba? Entonces, os voy a compartir ahora el prompt perfecto para que veáis cómo lo hice. Y el prompt era: hola ChatGPT, me gustaría escribir un libro sobre la adaptación profesional de la IA. Me gustaría hacer 6 capítulos que ocupará 285 páginas. Y sobre todo, muchas gracias. ¿Sí? Le das al enter y ya te lo da, ¿no? Esto va así, ¿no? ¿No va así? ¿No? Pero si hacer libros con IA debe estar tirado. Si esto es pim pam pum, ¿no? Parece que el hecho de hacerse con IA, sí, como que le quita mérito, cuando en verdad igual no es del todo así. ¿Sí? Cuando en verdad, ostras, aquí hay un proceso que es algo diferente. Entonces, os voy a contar el proceso. Lo primero hice el briefing del libro y el rol de cada capítulo. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la estructura de cada capítulo? ¿Y cuáles son aquellos ejemplos que me interesa dentro de cada capítulo? Bloque 1. Bloque 2 es: quiero que sea escrito como yo. Entonces le di todos mis libros y le pedí que me creara una guía de estilos y sobre todo que identificara tics, repeticiones, incluso defectos que suelo utilizar cuando escribo. ¿Sí? Y luego, por otro lado, le pedí que construyera un documento para detectar si un texto estaba hecho con IA, para evitarlo. Son el pro y el contra. A partir de ahí, lo que hice es descargué todos los artículos que llevo publicando en los últimos 3 años sobre IA y le dije: mira, aquí tienes todo el material. Y directamente le construí una jerarquía de qué va primero, qué tiene que ir después, cómo lo tiene que revisar y cuando me lo dé, cómo tiene que estar. Y a partir de ahí me dio un primer manuscrito, que creé un revisor de IA para que revisara si estaba bien y lo evaluara, y una vez lo había evaluado, Osvaldo, que es un amigo mío, que es un revisor ortotipográfico, pues ha revisado el ritmo y las palabras, y luego, por último, yo me lo he mirado, ¿sí? De tal manera, lo he escuchado, lo he acabado de matizar algún detalle que no me acabara de gustar, y cuando lo he matizado me he ido al diseño y no al libro para toquitearlo. Si había algún defecto, ostras, en el capítulo 2 hay un bloque que no tiene sentido, es que entonces la instrucción estaba mal. Con lo cual, lo que vais a recibir es un libro creado 100% con IA. Eso sí, las instrucciones son mías y la base documental es mía. Entonces, este ha sido como el proceso para poder llegarlo a construir. He construido un sistema. Entonces, claro, mucha gente dice: joder, esto es un lío. Y es así. A día de hoy, de los libros anteriores, yo había tardado 6 meses en construirlo. Este libro he tardado 2 meses. Porque me he dedicado mucho tiempo a construir el sistema, a construir las instrucciones, a crearlo muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si quiero crear otro libro, pues ya tengo el sistema montado, ¿sí? De tal manera que para los siguientes libros no necesito crear tanto el sistema, sino dedicarme a revisar, y es ahí donde de repente esto cobrará sentido. Esto me ayuda a ilustrar muy bien, el cambio que hay en la forma de trabajo, ¿sí? De repente nos vamos a dedicar a construir sistemas. Esos sistemas tienen que estar validados, bien configurados, y una vez lo tienes bien montado, te vas a dedicar a revisar, ¿sí? Entonces, así es como lo he hecho. ¿Qué os parece? ¿Mola? Bueno, no aplaudáis, primero lo leéis, luego me decís, ¿sabes? Como ideas es guay. Por último y no menos importante, pues lo he ampliado con IA. ¿Qué significa ampliado con IA? Pues primero es, si tenéis dudas, si comprar el libro, he creado un comercial para que os atienda. Entonces le decís: oye, pues os hace un resumen bastante interesante. A partir de ahí, oye, pues
os hará una serie de preguntas para saber en qué nivel estáis, a ver si es para ti o no es para ti. Si no es para ti, también te lo dice. Y si es para ti, te dice, oye, pues mira, puedes comprarlo en Amazon, puedes comprarlo, lo quieres ya, quieres una edición especial y está súper bien entrenado. La otra cosa es que dentro del libro, lo que he hecho es que podéis hablar con el libro. Igual no queréis leer el libro, sí, pero igual os interesa hablar con el libro. Entonces, justo después del índice, escaneéis un código y directamente hablaréis con el libro. ¿Qué significa hablaréis con el libro? Pues bueno, estáis en el capítulo 2 y dices, hay una característica que se llama reversibilidad. Oye, ¿cómo puedo aplicar la reversibilidad si yo me dedico a un tema de marketing personal y quiero hacer esto para un evento y no sé qué? Se lo preguntas y directamente te lo adapta. Es decir, lo que he metido ahí es un sistema que tiene el libro, tiene todas las cosas que no me han cabido en el libro, está conectado a cada publicación que yo hago de Substack para irse alimentando de las últimas novedades, de tal manera que en cualquier momento, cuando queráis hablar sobre la adaptación, sobre el cambio en la forma de trabajo, podéis hablar con el libro. Así, pues de repente dices, ostras, igual no es necesario escuchar el libro o no es necesario leer el libro, sino que puedo dedicarme a irme al capítulo que me interesa y ahí dedicarte a charlar, conversar y ajustar. Porque es lo que tiene la IA, que debería de ayudarnos. ¿Sí? Por último, si llegáis al final, solo si llegáis al final y os ha gustado, tenéis toda una sección donde lo que os propongo, aquí entráis en una URL que hay y entraréis en una sección dentro de mi plataforma, solo para lectores de libro, donde os cuelgo el manuscrito para que cojáis y lo alimentéis vuestro ChatGPT o la herramienta que queráis y así podáis jugar a cosas. Os doy el audiolibro para que si queréis lo podáis escuchar, ¿sí? Y os doy otros materiales adicionales para que podáis jugar y os ayude a adaptar esto en el día a día y con vuestros sistemas, porque yo hasta ahora os he enseñado sobre los míos y molaría que esto fuera sobre los vuestros. ¿Qué os parece? ¿Mola? Fantástico. ¿Sí? El último detallito, y es lo que no me ha cabido del todo dentro del libro, es a día de hoy hay unas cuantas ideas que a mí me dan que pensar. La primera es, creo que estamos en un momento, admitimos a Susana. Creo que estamos en un momento donde la prioridad es explorar, sí, creo que es un fantástico momento para los exploradores. La segunda cosa que es importante es que esto de construir sistemas, ejecutar y revisar da mucho juego. Esto desde el ámbito de la empresa nos va a permitir muchísimas cosas diferentes. Y luego, por último, y no menos importante, es que nos obliga a repensarnos a nosotros mismos. Yo, al montar esto de esta manera, tranquila, Susana, luego te lo cuento. Esto, al construir un libro sobre IA, con IA, y no tocar una palabra, de repente dirás, oye, Fernando, pero si tú querías ser escritor, ostras, ¿cómo lo llevas esto? En verdad, a mí me da igual lo de escribir. Yo soy divulgador. Pero ese matiz, esa reconfiguración, esa forma de acercarte te obliga a replantearte muchas cosas que tú habías pensado con anterioridad. Porque si tú lo que querías era irte a la montaña y escribir tranquilamente mientras contemplas pajaritos, pues el ChatGPT lo va a hacer mejor que tú, ¿sí? Para libros de ensayo, de empresa, muy probablemente el valor está en darle orden y forma y comprensión por encima de un tono único o una historia única. Entonces creo que para muchas de las cosas nos va a obligar a repensarnos como nosotros mismos. Y por último, y como no podía ser menos, hay alguna novedad extra, ¿sí? Y es que como me aburro, ¿sí? Como bien sabéis que me sobra el tiempo, ¿sí? Pues básicamente, pues ahora que ya tengo el sistema montado para crear libros, pues viene un libro nuevo que es Data para directivos, ¿sí? Que sí, lo siento, es que esto de los datos da mucho juego. Y parecía que iba a ser un librito de nada, ¿sabes? Y fíjate lo que llevamos aquí encima, con lo cual creo que para la vuelta de verano tendré data para directivos y los que me conocéis sabéis que hay un proyecto muy personal que se llama My Data, que el resumen es que la vida con datos se vive mejor. ¿Sí? Entonces estaría bien que gracias a 4 grandes datos pudiéramos entender mejor nuestra vida. Gracias al dato de a qué has dedicado el tiempo, cómo estás de salud, a qué has dedicado el dinero o, por último y no menos importante, cómo ha sido tu felicidad a lo largo de tu vida, pues igual te comprendes mejor.
Así que en próximas fechas tendremos esto. Ya está. Esto es lo que os quería compartir. Voy a parar la grabación.